Te están robando. Ahora mismo, mientras leo esto, no es un robo visible. No hay ningún ladrón armado, no hay violencia. Es un robo invisible, perfecto y sistemático. Y la mayoría cree que es normal, cree que es inevitable. Friedman pasó décadas destrozando esta ilusión. Demostró que la inflación no es un fenómeno natural. Es una decisión deliberada de gobiernos y bancos centrales que te utilizan como víctima. Y hasta que no entiendas esto, seguirás siendo pobre. Milton Friedman era un estudioso obsesivo de la inflación, no porque fuera un economista abstracto, porque sabía que la inflación es el arma más poderosa para destruir la riqueza personal sin que nadie lo vea. La inflación es como un impuesto invisible que nadie vota, nadie aprueba, pero todos pagan. Y los que son pobres pagan. Paga a los que ahorran, pagar a los que trabajan. Los únicos que no pagan son aquellos que están en condiciones de beneficiarse de ello. La inflación es más peligrosa que cualquier robo, porque el robo ya lo ves. Tú sientes, te pones furioso, haz algo. Pero la inflación, no lo sientes. Su salario sigue siendo el mismo en la cuenta. Continúas recibiendo la misma cantidad de dinero. Siéntete seguro, siéntate estable, pero en realidad su poder adquisitivo desaparece lentamente. Es un robo perfecto porque la víctima no se da cuenta de que le están robando. Friedman lo explicó con brutal precisión. La inflación es cuando la cantidad de dinero en la economía crece más rápido que la cantidad de cosas que se pueden comprar con ese dinero. Suena técnico, pero significa algo simple. Tu dinero vale cada vez menos. Lo que hace 5 años se podía comprar con 100 reales, ahora cuesta 150. No te hiciste más rico. Tu dinero se ha vuelto más pobre, y esta pérdida es real. No es una ilusión, no es una exageración. Es un auténtico robo del poder adquisitivo que te has ganado trabajando. Cada dólar que ahorró vale menos cada mes que pasa. Te lo están robando lentamente mientras duermes. La mayoría de la gente no entiende esto porque no piensa en términos de poder adquisitivo. Piensa en términos de números. Tiene 100 reales. Todavía le quedan 100 reales. Cree que estás a salvo, pero está mal. El poder de esos 100 reales disminuyó. Es como si tu dinero se evaporara lentamente mientras duermes. Friedman sabía que este malentendido es exactamente el motivo por el que la inflación funciona tan bien como mecanismo de robo. Seamos claros, ¿quién crea la inflación? No es un misterio complejo, son gobiernos, a través de los bancos centrales, porque los gobiernos gastan sistemáticamente más dinero del que recaudan. Cuando no pueden recaudar más impuestos porque la población ya está agotada, imprimen dinero, literalmente crean dinero de la nada. No hay cobertura de oro. No existe cobertura de producción económica. El gobierno simplemente ordena al Banco Central que cree dinero, y cuando más dinero persigue la misma cantidad de cosas, los precios suben. Esto es inflación. Es tan simple y tan obvio que parece imposible que sea verdad. Pero eso es exactamente todo. Los gobiernos crean inflación porque necesitan gastar más de lo que recaudan y no pueden recortar el gasto. Friedman ha demostrado históricamente que todo gobierno que necesita dinero rápido recurre a la impresión de dinero, porque es la manera más fácil, más invisible y más perfecta. Mucho más fácil que pedir a los ciudadanos más impuestos directos. Porque si pidieran más impuestos, la gente se quejaría, protestarían, votarían en contra. Si crearon inflación, la gente simplemente siente que la vida se vuelve más cara. Se sienten perseguidos por circunstancias económicas abstractas. Culpan al mercado, culpan a las empresas, culpan a todo excepto al gobierno, que literalmente les está robando a través de la inflación. Es una propaganda perfecta. Es un robo perfecto. Es una transferencia de riqueza tan eficiente que ha funcionado durante siglos sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Pero aquí viene lo peor, lo más injusto. La inflación no afecta a todos por igual. A unos les afecta mucho más que a otros. No es una transferencia de riqueza equitativa. Es una transferencia de riqueza masiva y sistemática. Friedman fue claro y furioso al respecto. ¿Quién es golpeado más brutalmente? Quienes tienen dinero ahorrado en efectivo con la esperanza de utilizarlo más adelante. ¿Quién salva? Quienes trabajan por un salario fijo y no pueden renegociar anualmente. Estas personas son silenciosamente destruidas. Tu dinero ahorrado pierde poder adquisitivo mes tras mes. Su salario está por detrás de los precios explosivos. Se vuelven cada vez más pobres mientras la inflación continúa avanzando de manera invisible. Pero ¿quién se beneficia? ¿Que tiene deudas de dinero? ¿Quién pidió un préstamo cuando el dinero valía más? Porque ahora estás pagando con dinero que vale menos. Es como un robo inverso para el deudor. El deudor se enriquece en términos reales. El acreedor se empobrece. Son puras matemáticas.
¿Y quién más tiene deudas enormes? Gobiernos. Deben enormes cantidades de dinero en bonos y préstamos. Cuando llega la inflación, se benefician directamente porque deben menos en términos reales. Es extremadamente rentable para ellos. Obtienen poder de robo a través de la inflación, mientras que todos los ciudadanos pobres pierden poder adquisitivo. Friedman también fue muy claro acerca del papel del Banco Central. ¿Sabías que el Banco Central es la institución que permite al gobierno robar a través de la inflación? Sin un banco central dispuesto a imprimir dinero, el gobierno no puede crear inflación tan fácilmente. El Banco Central es la puerta. Él es el intermediario. Es quien transforma la voluntad política de gastar en inflación económica real. Friedman vio esto como un crimen económico, porque el Banco Central debería proteger la moneda, debería mantener el poder adquisitivo, debería preservar la riqueza de la gente, pero en cambio está literalmente destruyendo riqueza. Está facilitando el robo, está siendo cómplice del gobierno. Friedman quería que el Banco Central fuera independiente, que su único objetivo era mantener la moneda estable, no crear inflación para ayudar financieramente al gobierno. Nunca consiguió que hicieran eso, y la inflación sigue robando. Friedman estaba furioso por esto, no para la moralidad abstracta o el discurso político, porque entendió visceralmente que la inflación es la lenta muerte económica de los pobres y la clase media. Es como un impuesto invisible que afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen recursos para defenderse. Una persona rica tiene acceso a múltiples activos, bienes raíces, acciones de empresas, relaciones con banqueros. Cuando llega la inflación, estos activos reales aumentan de precio porque están vinculados a cosas reales. Una persona pobre tiene dinero ahorrado en ahorros o debajo del colchón. Cuando llega la inflación, ese dinero pierde valor irreparablemente. Es un genocidio económico en cámara lenta. Es un robo legitimado por el gobierno. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la inflación? Cuando los gobiernos imprimen dinero, más dinero persigue las mismas cosas. Las cosas se vuelven más caras, necesitas más dinero para comprar lo que solías comprar. Si gana un salario, ese salario no se mantiene. Porque a tu jefe también le afecta la inflación. Por lo tanto, sus ganancias no aumentan al mismo ritmo que los precios. Tú quédate atrás. Pero espera, hay algo más perverso. Cuando comienza la inflación, las personas que más sufren son las que viven con un salario fijo, servidores públicos que devengan un salario que no aumenta automáticamente, jubilados que viven de una pensión fija, pobres que ganan un salario mínimo que se ajusta más tarde, mucho después de la inflación. Sufren mientras ocurre la inflación. Luego, cuando se ajusta el salario, la inflación ya se ha comido gran parte de la riqueza acumulada. Friedman también explicó algo que muchos ignoran por completo. La inflación esperada es tan peligrosa como la inflación real, quizás más peligroso, porque cuando la gente espera inflación futura, empieza a gastar dinero muy rápidamente, para evitar que se devalúe. Cuando gastas rápidamente, los precios suben aún más rápido. Cuando todo el mundo gasta rápidamente, la economía se sobrecalienta. Es una profecía económicamente autocumplida. Friedman vio que esto sucedía en economías que entraron en una hiperinflación histórica. La gente empieza a gastar cada centavo en el momento en que lo recibe, porque saben que mañana ese dinero valdrá mucho menos. Regresan a casa con menos cosas de las que compraron con la misma cantidad de dinero la semana anterior. La hiperinflación es el peor escenario económico posible. Aquí es cuando la impresión de dinero se sale completamente de control y se sale de control. Los gobiernos continúan imprimiendo dinero desesperadamente para intentar solucionar los problemas de la inflación anterior, pero solo empeoran exponencialmente. Los precios se duplican, luego se triplican en semanas, luego se multiplican por 10 en días. El dinero se vuelve completamente inútil. Ya nadie quiere ese dinero. La gente comienza a comerciar mediante trueque directo. La economía monetaria colapsa por completo. Friedman vio la hiperinflación en la historia documentada. Alemania, en la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Zimbabue, en la década de 2000, recientemente. Venezuela, ahora en tiempo real. Y siempre el resultado económico es el mismo. Destrucción completa y absoluta de la clase media y empobrecimiento masivo de todos, excepto de aquellos que logran salir adelante. Pero Friedman también explicó algo fundamental. La inflación moderada es tan peligrosa como la hiperinflación, solo que funciona en cámara lenta invisible, porque no sientes el dolor inmediato, no ves la moneda colapsar. La inflación anual del 20% parece pequeña cuando se lee la cifra, pero en 5 años su dinero valdrá menos de la mitad del poder adquisitivo real. En 10 años valdrá menos de una cuarta parte. Es una muerte económica lenta que la mayoría no nota porque está demasiado ocupada viviendo el día a día.
Friedman huyó de esta ilusión porque sabía que peor que el robo visible es el robo invisible que continúa mientras uno duerme. Ahora bien, ¿cómo protegerse realmente contra la inflación? Friedman fue absolutamente claro y pragmático al respecto. La única protección real contra la inflación no es mantener la riqueza en efectivo y esperar a que caiga. Preservar. Debe mantener su dinero en activos reales cuyo precio aumenta con la inflación. Propiedades residenciales y comerciales, negocios operativos generadores de efectivo, acciones de empresas reales que producen beneficios, materias primas como el petróleo y los metales preciosos, oro físico, todo lo que sea tangible, que tenga un valor intrínseco genuino, porque cuando llega la inflación, estas cosas reales aumentan de precio para mantenerse al día. Su valor no disminuye, aumentar. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario de lo que deberían. Ahorra dinero compulsivamente, en ahorros, en renta fija de baja rentabilidad, y luego se sorprende profundamente cuando descubre, después de años, que su dinero ha perdido poder. Friedman pasó años explicándolo una y otra vez. No estás siendo inteligente al ahorrar así. Estás siendo económicamente estúpido e ignorante, porque te estás protegiendo contra el robo físico de una pequeña cantidad de dinero, mientras ignoras por completo el robo sistemático masivo que la inflación está haciendo con el resto de tu riqueza, acumulada a través del trabajo. Un ejemplo que Friedman daba a menudo para ilustrar. Usted ahorra pacientemente $100,000 para su futura jubilación. Siéntete seguro. Duerme bien por la noche. Ponlo en ahorro o renta fija, porque crees que es seguro y garantizado. Pero en 10 años, con solo un 5% de inflación anual constante, ese dinero solo compra el 60% de lo que hizo cuando se ahorró. Pensaba que tenía $100,000 de poder adquisitivo. De hecho, solo tiene $60,000 en poder adquisitivo real. $40,000 simplemente desaparecieron. Fueron robados de forma invisible y sistemática. ¿Quién ganó con esta transacción monetaria? El gobierno, porque el dinero que se depreció salió de su mano y entró en sus arcas a través de la inflación que él mismo creó. Friedman también explicó que la inflación afecta a diferentes sectores de la economía de maneras completamente diferentes. Algunos sectores son capaces de trasladar rápidamente los aumentos de costes al precio final. Otros sectores no pueden transmitir esto, porque tienen que mantener un precio competitivo. Los trabajadores que trabajan en sectores altamente competitivos sufren porque sus salarios no pueden mantenerse al día con la rápida inflación. Los trabajadores de sectores que tienen poder de monopolio pueden solicitar aumentos salariales y los obtienen porque su sector está obteniendo ganancias. Es una redistribución de la riqueza desordenada por la inflación. A medida que la moneda se deprecia, algunas ganan rápidamente y otras pierden lentamente. Es un caos económico. La solución que propuso Friedman fue absolutamente revolucionaria en su momento y sigue siéndolo. Propuso que los bancos centrales no deberían tener la libertad discrecional de crear inflación a voluntad. Deberían estar atados a algo real. Históricamente, oro. Cuando un banco central solo puede crear dinero si tiene el correspondiente oro en reservas, no puede crear una inflación galopante y descontrolada. Es como ponerle una cadena a un ladrón. Limita el poder del gobierno para robar a través de la inflación. Naturalmente, los gobiernos odian esta idea, porque reduce drásticamente su poder adquisitivo ilimitado, su poder de imprimir dinero para financiar el gasto, su poder de robo invisible. Por eso, ningún gobierno moderno ha vuelto al patrón oro, pero incluso sin oro, puedes protegerte personalmente de forma individual. Friedman explicó que la forma más sencilla de protegerse es no mantener la riqueza acumulada en efectivo, esperando seguridad. Mantener en activos tangibles. Si tiene una cantidad significativa de dinero ahorrada, no la deje reposar. Invierta activamente. Colocar en propiedad residencial o comercial. Ponga en marcha un negocio que comprenda. Invierta acciones de empresas reales que vendan cosas que la gente siempre comprará. Ponga oro físico. Cuando llega la inflación, estas cosas reales aumentan de precio junto con ella. Su dinero inicial está protegido. Su poder adquisitivo se mantiene. No eres una víctima invisible. Friedman también advirtió con urgencia no caer en la peligrosa ilusión de una renta fija garantizada. Cuando la inflación es del 5% anual y se invierte dinero en una inversión que rinde el 5% anual, no se gana nada en términos reales. Simplemente se trata de mantenerse al día con la inflación. Estás corriendo en la cinta para permanecer en el mismo lugar. Para ganar verdaderamente poder adquisitivo, es necesario ganar más que la inflación. Necesitas superar la inflación, pero la gran mayoría de la gente no entiende esto. ¿Crees que un ingreso anual del 5% es bueno? Celebrar, si bien simplemente no se trata de perder riqueza.
Simplemente mantiene lo que ya tenía mientras el resto del mundo se empobrece. La verdadera injusticia que Friedman señaló con ira contenida: la inflación perjudica principal y desproporcionadamente a los pobres y a la clase media. Como los ricos tienen acceso a información privilegiada, tienen suficiente dinero para invertir en activos reales y pueden posicionarse antes de que llegue la inflación. Los pobres simplemente trabajan duro y ganan un salario mensual. Al arreglarlo, intenta guardar algo y ven que su dinero pierde valor irreversiblemente. Es una redistribución perversa inversa de la riqueza. Parece que la inflación es para ayudar a los pobres. Se pierde como si protegiera a los pobres, pero en realidad perjudica brutalmente a los pobres y beneficia a los ricos que logran posicionarse en primer lugar. Es el enemigo de los pobres. Friedman pasó años frustrado explicando a los políticos y sus asesores que crear inflación es la forma más sucia, invisible y perfecta de quitarle dinero a la gente sin que se den cuenta. Mucho más eficiente que el robo directo. Mucho más eficiente que los impuestos directos que ve la gente, porque nadie ve. Nadie puede señalar con el dedo. Nadie organiza una manifestación masiva. La gente poco a poco se va empobreciendo a medida que continúa votando por los mismos políticos que les están robando a través de una inflación que no pueden ver ni comprender. Es perfecta propaganda gubernamental. Es un robo perfecto. Es porque nadie piensa en la inflación como un robo. Piense en ello como un problema económico, como una fuerza de la naturaleza, no como una decisión gubernamental deliberada. La verdad final que Friedman recalca repetidamente es que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Es una frase que lo resume todo. Significa que la causa fundamental de la inflación es siempre la expansión monetaria. No es por los altos salarios de los trabajadores, no es por la avaricia de las empresas capitalistas, no es culpa del mercado. Es porque el gobierno creó más dinero que cosas para comprar. Cuando entiendes esto, entiendes que la solución es simple: dejar de crear dinero, deja de imprimir, dejemos de expandir la oferta monetaria. Pero los gobiernos nunca harán esto voluntariamente, porque pierden el poder de robo invisible que ofrece la inflación, pierden la capacidad de financiar gastos sin votos, pierden poder. Entonces, ¿a qué te dedicas personalmente? Te posicionas inteligentemente. Se supone como un hecho que habrá inflación. No intentas protegerte de la inflación guardando dinero en casa o en ahorros, porque eso no funciona, nunca funcionó. Te posicionas para beneficiarte de la inflación en lugar de ser una víctima. Tiene una deuda en efectivo cuyo valor se está depreciando. Tienes activos reales que están subiendo de precio. Cuando llega la inflación, obtienes ganancias. Su deuda se vuelve más pequeña en términos reales. Tus activos valen más. Es como surfear una ola que la mayoría de la gente intenta evitar. Pero hay algo que pocos entienden. Uno puede equivocarse respecto de hacia qué dirección va la inflación. Es posible que espere una inflación alta y una inflación moderada, o revertirlo por completo. Es posible que esté esperando una moneda estable y de repente el gobierno genere una inflación galopante. Por tanto, la verdadera protección es la diversificación inteligente. No se puede simplemente invertir todo el dinero en protección contra la alta inflación. Distribuyes racionalmente. Hay un poco en los activos inflacionarios. Hay un poco en la renta fija tradicional. Hay un poco de efectivo en la mano. Hay un poquito de oro. Cuando las cosas cambian, cuando la economía cambia, no estás completamente destruido. Está protegido contra múltiples escenarios. Friedman fue absolutamente pragmático al respecto. No creía que se pudiera predecir la inflación con precisión matemática exacta. Nadie puede. Los mejores economistas suelen equivocarse. Así que la estrategia verdaderamente inteligente es no intentar predecir la inflación. No se trata de ser un héroe económico. Se está diversificando inteligentemente. No se invierte todo el dinero en protección contra la alta inflación, solo porque se piensa que la inflación explotará. Distribuyes racionalmente entre múltiples escenarios económicos posibles. Porque ninguno es predecible con certeza. La inflación puede sorprender. Puede que sea más grande de lo que esperabas. Puede que sea más pequeño. Puede llegar rápidamente. Puede que llegue lento. La diversificación le protege contra múltiples sorpresas posibles. Es la única estrategia que funciona cuando no se puede predecir el futuro. Lo peor que se puede hacer es lo que hace la mayoría de la gente: ignorar la inflación. Ahorre dinero. Mantenerse con un ingreso fijo que no se mantiene al día. Esto es un lento suicidio económico. Estás entregando voluntariamente tu poder adquisitivo al gobierno a través de un malentendido. Friedman también advirtió sobre algo que está sucediendo ahora. Cuando los gobiernos crean mucha inflación a alta velocidad, la gente comienza a desconfiar visceralmente de la moneda
Y cuando empiezan a sospechar, empiezan a cambiar moneda por otras cosas desesperadamente, por oro físico, por criptomoneda, por una moneda extranjera más fuerte, por propiedad. Cuando esto sucede en masa y simultáneamente, el Banco Central pierde el control. La moneda se derrumba. Ya nadie quiere esa moneda. Esto es lo que vio en la historia una y otra vez. Cuando la inflación se vuelve insostenible, cuando la gente ve que el gobierno no puede contenerla, simplemente abandona la moneda. Deja de ser moneda, voltear el papel. Es el final. La brutal verdad final que Friedman deseaba desesperadamente que usted entendiera verdaderamente. La inflación es una transferencia sistemática de productos delicatessen, riqueza de la clase media, y los pobres al gobierno que la crea, y a los ricos que logran posicionarse antes de que explote la inflación. Es un robo perfecto, sistemático e invisible, y funciona porque la mayoría de la gente no comprende el mecanismo. Crees que es natural, como la lluvia que cae del cielo. Crees que es inevitable como la muerte. Piensa que no hay absolutamente nada que pueda hacer personalmente, pero lo hay. Realmente puedes educarte a ti mismo. Puedes entender cómo funciona la inflación mecánicamente. Puedes posicionarte inteligentemente de antemano. Puedes proteger tu riqueza, pero esto requiere acciones reales. Requiere un cambio radical. Requiere que usted deje de guardar dinero en efectivo con la esperanza de estar seguro. Requiere que usted invierta en activos reales. Requiere que usted comprenda que la renta fija que no sigue el ritmo de la inflación es una pérdida disfrazada de ganancia. Requiere asumir que habrá inflación y prepararse con anticipación. La mayoría no hará eso. La mayoría seguirá ahorrando en efectivo y ahorros. Seguirá perdiendo poder adquisitivo de forma irreversible. Seguirá empobreciéndose cada año, mientras el gobierno sigue robándose a través de una inflación que nadie ve. ¿Serás diferente? ¿O será uno más que no entiende y se lo siguen robando poco a poco? La elección está completamente en tus manos personales. Puedes ignorar la inflación por completo y perder la garantía. O puedes entender la inflación y posicionarte para ganar. Friedman pasó décadas intentando que la gente entendiera esta simple verdad. En realidad, pocos escucharon. Aún menos actuaron según lo entendido. ¿Serás diferente? ¿O harás lo que hace la mayoría de la gente? ¿Ignorar por completo la realidad? Ahora elige, finalmente. Comprenda profundamente la inflación o continúe siendo robado lenta e invisiblemente mientras cree que está seguro y protegido. La elección es suya personalmente.